Y pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta mañana. Pues no hay plazo que no se cumpla y llegó septiembre. Y con él la obligación de la Secretaría de Hacienda de entregar al Congreso el paquete económico 2020. En México Evalúa consideramos que el gasto público debe estar sujeto a la máxima transparencia y rendición de cuentas. Por eso le damos seguimiento puntual al presupuesto de egresos de la Federación. Para hacerlo tenemos un micrositio que los invito a consultar. Cada mes estamos actualizando información y este micrositio se llama Los Números de Erario. Erario es ese personaje que está subiendo una cuesta muy inclinada y con dificultad y es quien informa mes a mes cómo vamos. Muchas gracias. Antes que nada, una felicitación a México Evalúa por este análisis que nos han presentado. Yo he estado siguiendo una multitud de análisis sobre el tema y ahí hay un valor agregado muy importante en lo que nos acaban de presentar. Yo quisiera hacer 3 breves comentarios sobre, primeramente, la factibilidad del paquete económico que se nos presenta, que creo que es lo esencial para después juzgar otros elementos. En segundo lugar, los posibles efectos que podría tener tanto la asignación del gasto en grandes rubros como a nivel ya de programas y gastos específicos. Y tercero, hablar muy brevemente acerca de la calidad del gasto y los riesgos que hay que atender. Siempre hay elementos que se presentan a la hora de aterrizar un proyecto presupuestal justamente en términos de los resultados que se pueden obtener. Primero, en cuanto a la factibilidad del paquete económico que se nos presenta, pues esto tiene que ver fundamentalmente con si vamos a tener suficientes ingresos para financiar lo que se propone. Y una forma de poner el tema es hablando, como ya se mencionó, de un escenario optimista que está planteando esta administración. Yo lo pondría de otra forma, es un escenario frágil. Y quiero centrarme en particular en 2 elementos de esta fragilidad, uno más importante que otro. Las 2 fuentes fundamentales del presupuesto público hasta el momento, pues son todavía los ingresos petroleros y la recaudación que está asociada al nivel de la actividad económica. En cuanto a los ingresos petroleros, me parece que hay prudencia en cuanto al precio del petróleo que se plantea, con un margen todavía para revisión, que me parece que va a ser utilizado dentro de pues digamos los ajustes que se planteen, pero me parece que hay un riesgo notable en cuanto al planteamiento de la producción petrolera que estaría asociada a este precio y que nos daría los ingresos por este elemento. ¿Por qué? Porque hemos tenido 15 años de caída en la plataforma de producción de petróleo y se está asumiendo que en 2020 se va a dar vuelta a esa tendencia. Es factible que esa tendencia se revierta, pero me parece que es sumamente optimista en los términos que está planteado. Aún así, el factor precio de petróleo junto con la plataforma que puede resultar un poco más optimista de lo que finalmente se materialice, me parece que se cancelan. Ahí puede haber, digamos, una eliminación de efectos con quizás un precio más favorable del petróleo, pero una plataforma menos, digamos, grande. Donde está, me parece que el gran riesgo presupuestal es en la previsión de crecimiento. Se está planteando un crecimiento promedio, si vemos la banda de crecimiento y tomamos el justo medio, de regresar a un crecimiento de 2% del Producto Interno Bruto. Y esto prácticamente significa duplicar el crecimiento que tenemos o que creemos vamos a tener este año, el próximo año. ¿Y bajo qué escenario? Bajo un escenario de desaceleración acentuada de Estados Unidos y un panorama de recesión mundial que no se puede asegurar, pero está, digamos, dentro de las
previsiones de una gran parte de los analistas. Duplicar nuestro crecimiento cuando nuestro principal socioeconómico entra en desaceleración y el mundo en su conjunto está al borde de una recesión, me parece que nuevamente habla de cierto optimismo. Hasta ahí la parte de factibilidad. En cuanto al posible efecto de este gasto, primero veamos el gran agregado. Yo creo que aquí estamos teniendo un gasto que es procíclico, es decir, que da montos que siguen a la actividad económica y que no tratan de revertir la tendencia de la actividad económica. Y esto puede ser parcialmente una cuestión de límites fiscales, creo que es en su mayor parte la falta de margen para aumentar el gasto por los ingresos que ya he mencionado anteriormente, pero independientemente del factor que esté detrás, lo que vemos es que nuestro gasto va a seguir la trayectoria de la actividad económica y va a ser muy complicado que se convierta en un factor de crecimiento. Más bien, no va a ser un factor de crecimiento en términos simplemente de que continúa la trayectoria de la actividad económica. Ahora, en otro sentido, el tipo de gasto que se está planteando, pues plantea recortes muy importantes a la inversión, ya se mencionaba el recorte a la inversión física y un aumento importante al gasto corriente. Quizás en términos generales no haya una gran recomposición, pero en aspectos específicos sí es de notar un par de cosas. Prácticamente la inversión física, ya se ha mencionado, pues tiene una caída y esta caída es de alrededor de 36,000 millones de pesos, mientras que tenemos un aumento en el gasto corriente por pensiones y jubilaciones de 56,000 millones de pesos. Entonces estamos gastando más en obligaciones del pasado que en poner cimientos para el crecimiento del futuro. Y eso es algo muy, muy importante. Ahora, en cuanto a otros efectos más allá del crecimiento, sobre todo efectos sobre la distribución y el bienestar, hay que tomar en cuenta que esta recomposición del gasto corriente y de inversión arroja un gasto en desarrollo económico que crece cero. Pero si vemos la composición de este gasto en desarrollo económico, pues esto oculta que, por ejemplo, hay recortes para transporte, para turismo, para el sector primario, y mientras que los recortes aquí van entre el 28 y el 44%, hay un aumento para el sector energético y fundamentalmente la apuesta es la producción de combustible, la refinería de Dos Bocas. Y aquí entonces hay que ser extremadamente cuidadosos de todo este dinero que se va a reasignar de transporte, turismo, sector primario, ¿qué rentabilidad social nos va a dar? Y ese ha sido uno de los grandes temas de discusión del proyecto de la refinería y en general de invertir más en refinación y no tanto como se recomienda en muchas ocasiones en la exploración, en la explotación de petróleo crudo. Ahora, en la parte, digamos, de gobierno está el contraste. Ahí tenemos un aumento de 6.7% del gasto público y esto fundamentalmente en seguridad nacional y justicia. Me parece que la parte de seguridad nacional no solamente está plenamente justificada, sino que también es muy nítido dónde se van a colocar los recursos, que es la Guardia Nacional fundamentalmente. Pero también este aumento en el gasto en justicia es muy, muy importante. Aquí el problema va a ser no tanto la orientación del gasto, que lo justifica la situación del país, sino la calidad del gasto. Y ahí es muy difícil, digamos, evaluar en términos de reglas de operación un gasto para justicia o seguridad nacional, pero sí hay que observar con mucho detenimiento cuáles van a ser, no el número de
efectivos de la Guardia Nacional que se desplieguen, sino las estrategias que va a haber atrás para que este gasto en horas hombre se transforme en efectividad en el combate, sobre todo al crimen violento. Y finalmente concluyo con un comentario sobre la parte social. Aquí lo que tenemos es que fundamentalmente hay aumentos en protección social, que son programas de transferencias monetarias fundamentalmente, y un aumento en salud pequeño, que prácticamente nos deja el mismo gasto, incluso un poquito menos como proporción del PIB. Exactamente, y ahí una composición es que es más para aquellos que se encuentran con acceso a la salud a través de un trabajo formal que para la población abierta. Entonces ahí en salud, cerrar las brechas entre los que no han tenido acceso a un trabajo formal y los que sí lo han tenido va a ser muy complicado. En educación hay, digamos, señales mixtas. Por un lado, sí se gasta más en becas educativas de educación media superior, pero menos en la promoción de la oferta de la educación media superior. Entonces ahí puede haber un desencuentro entre el número de alumnos que se van a incorporar y los servicios que se les pueden proporcionar. Yo concluiría diciendo que pues en la medida en que no se fortalezcan servicios básicos como la salud y la educación, los esfuerzos redistributivos que se pueden hacer a través de transferencias, pues pueden ser, digamos, de muy corto plazo, no pueden ser sostenibles indefinidamente, y creo que eso hay que mirarlo como más bien pensar en una inversión en capital humano que en reponer ingresos, que tiene su sentido, pero no puede descansar en ellos la política social. Pues cierro como empecé. Creo que el signo de este presupuesto es su fragilidad y pues hay una gran tarea dentro de la Cámara de Diputados para hacer afinaciones a este mismo presupuesto en estos términos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu análisis, Rodolfo, y también pues reconozco muy sinceramente las aportaciones que el SEI ha hecho en la discusión de temas presupuestales, de temas de gasto público, de redistribución, de movilidad. Qué bueno que existen. Muchas gracias.